Eh, Tengo entendido que él es además un experto en este tema de derecho internacional y derechos humanos, también preocupado por los derechos humanos. ¿Qué visión tiene? Porque leí en alguna parte que él fue invitado a Ucrania, donde había nacido su abuelo. So, ¿qué le parece todo esto que está ocurriendo, esta guerra entre Rusia y Ucrania? As an expert on international law and human rights, he understands that you were invited to Ukraine, to the city where your grandfather was born. He wants to know if you have an opinion on the current conflict between Ukraine and Russia. I went to Ukraine for the first time in October 2010 to find the house where my grandfather was born. And I discovered on that journey that the origins of the concepts of crimes against humanity and genocide were located in this extraordinary city of Lviv. And I wrote a book about it, Calle Este Oeste. So I've become very attached to that area, and I have many friends there. I was there just a few weeks ago, 3-4 weeks ago. I was in Lviv. And I feel an intense sense of solidarity with the people of Ukraine. My view is very clear. The war being waged by Mr. Putin is illegal. It is a crime of aggression. And I've written extensively on the idea of creating a special criminal tribunal for the crime of aggression to investigate what is happening. This is a very serious war. For the first time in Europe in 75 years, we have war being waged on this scale. I'm extremely worried about what is going to happen, and I think it is very important for the countries of the world to tell Russia this is not acceptable. Dice que la primera vez que fue a Ucrania fue en el año 2010. Él estaba explorando los orígenes de su abuelo y llegó a la ciudad donde había nacido y descubrió en el proceso de esta investigación que el origen del concepto de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y también de genocidio habían sido originados en esa ciudad. Esa ciudad se llama Lviv. Y esto lo llevó a escribir su primera novela, que se llama Calle Este Oeste. Luego volvió a estar hace muy poco en esa misma ciudad. Dice que tiene redes de contacto y también amigos muy queridos en esa ciudad y que el conflicto bélico actual lo afecta profundamente. Él piensa que esta guerra es ilegal, que el señor Putin ha cometido el crimen de agresión y es más, está en un movimiento que propone crear un tribunal especial capaz de juzgar crímenes como este. Hace 75 años que Europa no veía una guerra bajo esta escala y él está extremadamente preocupado y cree que los países del mundo tienen que pararse frente a Rusia y decirle que esta actitud no es aceptable. ¿Pero tiene esperanza en que esto no va a continuar o desesperanza? Do you find yourself hopeful that this will end, or are you left with no hope at all that this conflict will end? I'm not hopeful. I think this will go on because I think Mr. Putin is in terrible difficulty, and for him it is now a question of survival. And for that reason, I worry that this war will escalate. I don't see an easy way out. Dice que no tiene mucha esperanza. Que por un lado el hecho de que Putin esté contra las cuerdas ha transformado en este conflicto en un conflicto de supervivencia para él. Entonces lo que más le preocupa es que este conflicto siga escalando. Sí. Si podemos terminar pronto porque... Ok, la última pregunta que está dicho ahí de alguna manera es que fue muy fácil entonces el paso de ir a ver el origen donde había nacido su abuelo a empezar a escribir.
Y de ahí ya no ha parado de escribir. So, was it difficult for you to go and search for your grandfather's origin and start writing and then not ending to write and continue writing one book after the other? It's a wonderful question. When I accepted the invitation to go to Lviv in 2010, I didn't know I was going to write a book. I was so astonished by what I discovered that I felt a need to write, and a wonderful publishing house gave me a contract in America to write the story of the Knopf. And one thing then led to another. Then came a second book, then came a film, then came a podcast series, and it seems to grow and grow and grow until I now find myself here in Punta Arenas. If you had asked me in October 2010, could I imagine that in November 2022 I would be in Punta Arenas following through the consequences of the door that I opened in 2010, I would say you're a crazy person. But that's what life is like, and it's been wonderful, and it has changed my life, and I don't regret it for a single moment. Although I suspect that my beloved wife sometimes feels I have perhaps become a tad obsessional about following through all the stories. Bueno, dice que en el minuto de aceptar la invitación en el año 2010 a visitar la ciudad de Lviv, él no tenía en mente escribir ningún libro. Pero fue una editorial de Estados Unidos, Alfred Knopf, la que le ofreció un contrato para escribir este libro. Y después de este libro vino una película, después de la película un podcast, después del podcast más libros y más libros y más libros, al punto que si le hubiesen dicho en el año 2010 que en noviembre del año 22 iba a estar en Punta Arenas, le había dicho, estás loco, esa no es mi vida. Pero la verdad es que agradece todo lo que ha sucedido, lo recibe con mucho entusiasmo, todas las oportunidades que le ha abierto la vida, pero sospecha que su esposa no está totalmente de acuerdo porque se ha transformado en un ser obsesivo que lo único que quiere seguir es cada detalle de todas las historias en las cuales está trabajando. Ojalá que siga bien en su matrimonio nomás, pues. Gracias. Wishes you luck in your marriage. I have a great marriage, so I'm very happy with it. Muchas gracias, Roberto.